¿Estás preparado para descubrir una verdad que podría cambiar completamente tu perspectiva sobre los tiempos en los que vivimos? Mientras muchos siguen distraídos, enfocados en las preocupaciones diarias, hay algo más grande sucediendo, algo que pocos están percibiendo. El engaño en los últimos días no es solo una advertencia distante, está aquí, ahora, infiltrándose en todas las áreas de nuestra vida, desde la cultura hasta las ideologías, incluso dentro de las iglesias. Lo peor, este engaño es tan sutil que puede parecer una verdad absoluta, pero déjame ser directo, no puedes darte el lujo de ignorarlo. La Biblia ya nos advirtió sobre estos tiempos y las señales se están desarrollando frente a nuestros ojos. ¿Por qué tantas divisiones? ¿Por qué tantos valores se están invirtiendo? ¿Será que todo esto es solo una coincidencia o hay una agenda mayor detrás? Te voy a revelar exactamente cómo opera el engaño, cómo está moldeando el mundo y, lo más importante, cómo puedes protegerte. Si alguna vez has sentido que algo está mal, que el mundo se está encaminando hacia un punto crítico, pero no puedes encontrar respuestas claras, entonces este contenido es para ti. Lo que vas a descubrir aquí puede ser incómodo, pero también liberador. Y no, esto no es solo sobre creencias religiosas, es sobre la verdad que está oculta a plena vista. Prepárate, porque lo que está a punto de ser expuesto podría ser la clave para que tú y tu familia enfrenten lo que está por venir. Ahora quiero saber, ¿has notado señales de engaño a tu alrededor? Escribe en los comentarios y comparte tu experiencia. Mientras tanto, vamos a adentrarnos en este tema crucial, porque lo que está en juego aquí no es solo nuestra comprensión, sino nuestra eternidad. La batalla espiritual de los últimos días no es solo un concepto abstracto, sino una realidad palpable que todos enfrentamos. Al observar a nuestro alrededor, vemos señales del cumplimiento de las profecías bíblicas, divisiones crecientes, una moralidad en declive y una aceptación cada vez mayor de lo que va en contra de la palabra de Dios. Estas señales, mencionadas por Jesús en el discurso del Monte de los Olivos, no dejan dudas de que estamos avanzando rápidamente hacia el clímax de esta batalla. Pero, ¿cómo protegerse en un mundo donde el engaño es cada vez más sofisticado? Muchos se preguntan cómo discernir lo correcto de lo incorrecto en una época en la que las verdades se distorsionan para parecer atractivas. La respuesta está en la cercanía con Dios. Un ejemplo práctico es comenzar el día con oración, pidiendo discernimiento espiritual y dedicar tiempo a estudiar pasajes como Mateo 24 o Efesios 6 que hablan sobre la armadura espiritual. Además, hay un llamado a la vigilancia constante. El engaño es sutil, a menudo disfrazado de buenas intenciones. Piensa en la propagación de ideologías que prometen libertad, pero que en la práctica conducen a la decadencia moral. Un ejemplo claro es cómo los medios normalizan comportamientos contrarios a los valores cristianos. Estar atentos a esto es una responsabilidad que ningún cristiano puede ignorar. No se trata solo de identificar el engaño, sino de estar preparados para resistirlo. La batalla espiritual requiere acción deliberada. Esto significa construir hábitos diarios, como memorizar versículos que fortalezcan la fe en momentos de duda. Imagina cómo sería tu vida si al enfrentar un momento de angustia recordaras inmediatamente que el Señor es mi fortaleza. Salmo 27:1. Mientras enfrentamos este escenario desafiante, es esencial recordar que no estamos solos. La soberanía de Dios nos asegura que esta batalla ya fue ganada espiritualmente por Cristo. Sin embargo, nuestro papel aquí es luchar con valentía y perseverancia, conscientes de que la verdad prevalecerá. Y si deseas profundizar más en lo que la Biblia nos advierte sobre lo que está sucediendo y entender cómo todo está interconectado, preparé un ebook exclusivo sobre profecías bíblicas. Está disponible por tiempo limitado
y puedes acceder a él a través del primer comentario fijado abajo. No pierdas la oportunidad de estar más preparado para lo que viene. Y hablando de divisiones, hay algo aún más profundo que necesitamos explorar. Las divisiones que presenciamos hoy son un reflejo directo de lo que Jesús advirtió en Mateo 24, donde mencionó que nación se levantará contra nación. La palabra nación en el griego original se refiere a grupos étnicos y basta con mirar a nuestro alrededor para notar cómo las tensiones raciales, culturales e ideológicas han aumentado. Estos conflictos, lejos de ser simples accidentes históricos, forman parte de las señales del fin de los tiempos, evidenciando el escenario profético descrito en las Escrituras. Y estas divisiones no se detienen ahí. La polarización ideológica, presente en debates políticos e incluso en comunidades de fe, se ha intensificado. ¿Quién no ha visto familias separadas o amistades rotas debido a opiniones divergentes? Esto no es coincidencia, es una estrategia para debilitar la unión y alimentar el caos. ¿Qué podemos hacer? Practicar la empatía, escuchar antes de juzgar y recordar que estamos llamados a vivir en amor, incluso en medio de desacuerdos. Dentro de las iglesias, las divisiones denominacionales a menudo muestran cómo Satanás actúa sutilmente, sembrando semillas de discordia sobre cuestiones secundarias. Es común escuchar debates acalorados sobre interpretaciones bíblicas que, en lugar de edificar, terminan alejando a los hermanos en Cristo. En estos momentos es fundamental volver a lo básico, amar a Dios por encima de todo y al prójimo como a uno mismo, tal como Jesús nos enseñó. ¿Y cómo lidiar con la división en una escala global? La respuesta está en la vigilancia y el discernimiento espiritual. Debemos observar los eventos actuales no solo con ojos naturales, sino desde la perspectiva de la palabra de Dios. Cuando vemos naciones en conflicto e ideologías enfrentadas, es una oportunidad para fortalecer nuestra fe, sabiendo que nada ocurre sin que Dios tenga el control. Al final, estas divisiones nos llevan a reflexionar sobre la gran batalla espiritual que está en marcha. No son solo señales del fin, sino un recordatorio de que necesitamos estar anclados en la verdad y en la palabra de Dios. A medida que profundizamos en este entendimiento, se vuelve aún más evidente cómo la influencia de Satanás permea el mundo, moldeando corazones y decisiones hacia su dirección. Esto nos lleva al siguiente punto, donde exploraremos cómo esta influencia se ejerce de manera tan sutil como poderosa. La influencia de Satanás sobre el mundo no es solo una figura retórica, sino una realidad que se manifiesta en todos los aspectos de la sociedad. Es llamado el príncipe de las potestades del aire, y su acción está directamente vinculada a los sistemas mundanos que moldean pensamientos, comportamientos y decisiones. Por ejemplo, observa cómo valores que antes eran considerados incuestionables ahora son vistos como obsoletos, mientras que prácticas contrarias a la palabra de Dios son celebradas como progresistas. Esta influencia no es aleatoria, sigue un plan estratégico que incluye manipular líderes, corromper sistemas y distorsionar la verdad. Muchos líderes políticos y culturales, consciente o inconscientemente, se convierten en instrumentos de esta agenda. Por eso, el discernimiento espiritual es esencial. Antes de aceptar cualquier discurso, conviene preguntar: ¿esto está alineado con los principios bíblicos o es solo una verdad parcial que oculta un engaño mayor? Satanás también actúa en las pequeñas cosas del día a día. Utiliza distracciones, tentaciones e incluso el agotamiento emocional para debilitar a los cristianos. Piensa en lo fácil que es pasar horas en las redes sociales mientras el tiempo de oración y estudio de la palabra de Dios suele ser descuidado. Una acción práctica: establece límites claros para tu uso de la tecnología y reserva momentos específicos
para la lectura de la Biblia y la meditación. Pero aquí está la buena noticia. Satanás opera bajo límites definidos por la soberanía de Dios. No tiene poder absoluto y sus planes pueden ser frustrados cuando estamos enraizados en la verdad. Efesios 6 nos recuerda que la armadura espiritual es nuestra defensa contra sus engaños. Esto incluye la oración constante y el uso de la palabra de Dios como espada para rechazar el engaño. Si estás de acuerdo en que esta reflexión es crucial para nuestros días y crees que más personas necesitan entender cómo la influencia de Satanás está moldeando el mundo, no olvides dar tu like. Esto ayuda a difundir este mensaje y a llegar a quienes necesitan escuchar esta verdad. Y al pensar en la decadencia moral que atestiguamos a diario, queda claro que necesitamos entender cómo refleja directamente lo que las Escrituras nos han advertido. La decadencia moral y la anarquía que observamos hoy son señales innegables de los últimos días, descritas tanto en las Escrituras como en lo que vemos a nuestro alrededor. Así como en el período de los jueces, donde cada uno hacía lo que bien le parecía, vivimos tiempos en los que las personas determinan su propia verdad, ignorando la palabra de Dios. El resultado es una sociedad donde lo correcto y lo incorrecto se confunden, y los valores eternos son descartados en favor de conveniencias momentáneas. Esta aceptación del pecado, a menudo disfrazada de libertad, es evidente en diversas áreas. La normalización de la inmoralidad sexual, el desprecio por la vida y la constante búsqueda de placer a cualquier costo son síntomas claros de una sociedad que se ha alejado de Dios. Como ejemplo, basta observar cómo los entretenimientos modernos promueven estilos de vida que contradicen directamente los principios bíblicos. La vigilancia espiritual es indispensable para no ser absorbido por esta corriente. Esta moralidad distorsionada no solo afecta a individuos, sino que también corroe familias y comunidades. Hogares que antes estaban estructurados bajo los valores cristianos están siendo desmantelados por la influencia de ideologías que rechazan la soberanía de Dios. ¿Cómo pueden los cristianos resistir? Una sugerencia práctica es reforzar el tiempo en familia, compartiendo momentos de oración y lectura bíblica para crear un espacio de verdad en medio del caos. Mientras tanto, la anarquía se vuelve cada vez más evidente. Leyes que antes protegían la dignidad humana están siendo abandonadas o reinterpretadas para satisfacer intereses personales. Esto no es nuevo. Satanás utiliza las mismas tácticas desde hace siglos para desestabilizar el orden y fomentar la rebelión contra Dios. Al comprender esto, podemos discernir mejor los tiempos y posicionarnos como luz en medio de la oscuridad. Es en este contexto donde el engaño gana fuerza. Se infiltra sigilosamente, disfrazado de buenas intenciones, y lleva a muchos a aceptar prácticas y creencias que distorsionan la verdad. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo el engaño se ha convertido en una de las principales armas en los últimos días, algo que exploraremos a continuación. El engaño es una de las armas más eficaces utilizadas en los últimos días, operando de manera sutil pero profundamente destructiva. Se manifiesta a través de falsas enseñanzas, verdades parciales y la normalización del pecado, distorsionando la percepción de la realidad. No es casualidad que Jesús advirtió que incluso los elegidos podrían ser engañados. Basta con observar movimientos aparentemente inofensivos que en esencia contradicen los principios establecidos por la palabra de Dios. Una de las formas más comunes de engaño es la propagación de verdades parciales. Por ejemplo, ideas que promueven amor y aceptación, pero dejan de lado la santidad y el arrepentimiento. Estos discursos a menudo son aplaudidos porque agradan al oído, pero desvían a las personas del camino estrecho que lleva a la vida eterna. Para discernir, los cristianos deben preguntarse, ¿esto está alineado con toda la palabra de Dios
o es un mensaje conveniente para justificar el pecado. Otro aspecto preocupante es cómo la normalización del pecado se ha convertido en un estándar en nuestra cultura. Lo que antes era impactante, ahora se considera común. Piensa en cómo los medios glorifican estilos de vida que van en contra de las enseñanzas bíblicas, moldeando la mentalidad de generaciones enteras. Para resistir, es esencial estar vigilantes, consumiendo contenidos edificantes, como estudios bíblicos sólidos y libros escritos por autores comprometidos con la verdad de las Escrituras. Además, el engaño a menudo se esconde en ideologías que parecen promover el bien común, pero que, en el fondo, tienen raíces antibíblicas. Un ejemplo clásico es cómo algunas filosofías modernas defienden la relativización de la verdad, alegando que cada quien tiene su propia verdad. Sin embargo, la Biblia nos enseña que solo hay una verdad, y está en Cristo. Un cristiano debe recordar esto al evaluar cualquier idea o movimiento que surja. Al reflexionar sobre estas cuestiones, se hace evidente que, para resistir al engaño, necesitamos herramientas espirituales eficaces. No podemos luchar con nuestras propias fuerzas. Es necesario recurrir a la armadura espiritual que Dios nos ha dado. En el próximo punto, exploraremos cómo la palabra de Dios y la oración son fundamentales para discernir la verdad y mantenernos firmes en tiempos de confusión. Discernir lo que es verdadero en medio de tantas voces conflictivas requiere una base sólida en la palabra de Dios. Efesios 6 nos recuerda la armadura espiritual, una metáfora práctica para equipar a los cristianos en tiempos de batalla espiritual. El cinturón de la verdad, por ejemplo, es lo que nos mantiene firmes y anclados en la realidad divina, impidiendo que seamos engañados por las mentiras que rodean nuestra sociedad. Sin esta verdad como fundamento, cualquier viento de doctrina puede derribarnos. Además, 2 Corintios 4 explica que Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean la luz del Evangelio. Esto no solo destaca la gravedad del engaño, sino también el poder de la verdad para romper esas barreras. Por eso, la lectura de la Biblia no debe ser una actividad ocasional, sino una práctica regular e intencional. Una buena sugerencia es empezar con libros como Proverbios, para sabiduría práctica, y los Evangelios, para comprender la esencia de Cristo. La oración es otra herramienta indispensable en el discernimiento espiritual. No se trata solo de hablar con Dios, sino de escucharlo. Muchos creyentes encuentran dirección al pasar momentos en silencio en la presencia del Señor, pidiendo entendimiento sobre situaciones específicas. ¿Has probado pedirle a Dios claridad antes de tomar una decisión importante? Muchas veces, esta práctica simple puede evitar errores basados en emociones o presiones externas. Vale la pena destacar que la batalla espiritual no se libra solo a nivel individual, sino también colectivo. Las iglesias y comunidades cristianas necesitan estar unidas en la verdad para resistir las trampas del enemigo. Un ejemplo práctico es organizar estudios bíblicos en grupo, donde diferentes perspectivas enriquecen la comprensión y fortalecen los lazos de comunión. Juntos, es más fácil reconocer y rechazar las verdades parciales que intentan engañarnos. Con esto, vemos cómo la palabra de Dios y la oración son pilares fundamentales para vencer el engaño. Ahora, dinos en los comentarios, ¿qué versículo de la Biblia te ha ayudado más a mantener la fe y el discernimiento en estos tiempos difíciles? Tu experiencia puede inspirar a otros y fortalecer aún más nuestra comunidad. Y hablando de engaño, en el próximo punto veremos cómo puede disfrazarse de formas inesperadas y cómo estar atentos a sus artimañas. El engaño, como estrategia en los últimos días, es hábil para adoptar formas que pasan desapercibidas. Se camufla
como un camaleón que se mezcla con el entorno, haciendo difícil distinguir entre lo verdadero y lo falso. Esto puede verse en individuos que aparentan tener una fe genuina, pero cuyas acciones revelan intenciones contrarias al Evangelio. Como dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis, Mateo 7:16. Un buen ejercicio para discernir es observar el carácter, no solo las palabras. Otra ilustración poderosa es el espejismo, una ilusión que engaña a los ojos, especialmente en momentos de desesperación. Así funcionan las falsas enseñanzas. Prometen algo atractivo, pero llevan a un desierto espiritual. Muchas doctrinas modernas, con discursos de prosperidad o promesas de un cristianismo cómodo, son espejismos que alejan a las personas del verdadero llamado de cargar la cruz. ¿La solución? Probar toda enseñanza con la palabra de Dios, pues ella es el filtro que revela la verdad. ¿Y qué decir del rompecabezas incompleto? Es como cuando alguien presenta una media verdad, pero esconde las piezas que completarían el cuadro. Esta estrategia del engaño se manifiesta en ideologías que usan fragmentos aislados de la Biblia para justificar errores. Por ejemplo, afirmar que Dios es amor para validar el pecado, ignorando el llamado al arrepentimiento. El cristiano atento siempre buscará el contexto completo, pues sabe que la verdad de Dios es una unidad indivisible. El engaño también puede manifestarse en el exceso de información, donde la confusión reemplaza a la claridad. En un mundo saturado de opiniones e interpretaciones, es fácil perderse. Una práctica útil es buscar orientación del Espíritu Santo antes de consumir contenidos o aceptar ideas, confiando en que Él nos guiará a toda la verdad. Juan 16:13. Así, evitamos ser llevados por vientos de doctrina. Estas analogías nos ayudan a comprender la naturaleza del engaño y la necesidad de mantenernos firmes en la verdad. Pero no estamos solos en esta tarea. El Espíritu Santo es nuestro auxilio y nos capacita para discernir lo que viene de Dios y lo que es una trampa. Y es sobre el papel fundamental del Espíritu Santo que hablaremos a continuación. El Espíritu Santo es el mayor regalo que Dios ha dado a sus hijos para estos tiempos desafiantes. No solo nos consuela, sino que también nos guía, capacitándonos para discernir la verdad en medio del caos. En un mundo donde el engaño se presenta de manera atractiva, es el Espíritu Santo quien ilumina el camino, mostrando lo que proviene de Dios y lo que debemos rechazar. Sin Él, somos vulnerables a las artimañas del príncipe de las potestades. Además, el Espíritu Santo nos da fuerza para resistir el pecado y vivir en santidad. Mientras el mundo fomenta la aceptación de valores contrarios a la Biblia, Él nos recuerda las promesas de Dios y nos equipa para rechazar lo que está mal. Por ejemplo, cuando enfrentamos decisiones difíciles, muchas veces es en el silencio y la oración donde sentimos la dirección del Espíritu, alejándonos de elecciones que podrían perjudicarnos. Su presencia en nuestras vidas también nos capacita para vivir como testigos de Cristo. No importa cuán fuerte sea la influencia de las tinieblas, el Espíritu Santo nos da el valor para brillar como luz. Piensa en situaciones cotidianas, como defender los valores cristianos en el trabajo o en conversaciones familiares. Es el Espíritu quien nos fortalece para hablar con gracia y firmeza. Además, actúa como una fuente continua de sabiduría. Mientras muchos buscan respuestas en filosofías humanas o opiniones inestables, el Espíritu Santo ofrece entendimiento directamente de la palabra de Dios. Por eso, al leer las Escrituras, es esencial pedirle al Espíritu que revele el significado profundo de cada palabra y nos ayude a aplicarla en nuestras vidas. Si deseas prepararte aún más para los tiempos que estamos viviendo, te dejaré una recomendación especial. En el primer comentario fijado, encontrarás un ebook exclusivo sobre profecías bíblicas. Fue diseñado para ayudarte a entender
cómo los acontecimientos actuales están conectados con las advertencias de la Biblia y para fortalecerte para lo que está por venir. Pero atención, estará disponible por tiempo limitado, así que no lo dejes para después. Y hablando de fortalecernos, es reconfortante recordar que la soberanía de Dios nos asegura que todo está bajo control. Y es sobre esa soberanía de lo que hablaremos ahora. La soberanía de Dios es el ancla que sostiene nuestra fe en los últimos días. No importa cuán caótico parezca el mundo, todo está bajo el control de aquel que creó todas las cosas. El Apocalipsis nos recuerda que, incluso cuando Satanás parece triunfar, su derrota ya está decretada. Esta certeza nos da fuerza para enfrentar los desafíos, sabiendo que nada puede frustrar los planes de Dios. Ese control soberano de Dios es evidente incluso en los momentos más difíciles. Piensa en José, vendido por sus hermanos, pero elevado a gobernador de Egipto para salvar a su familia y a una nación entera. De la misma manera, Dios utiliza las circunstancias actuales, incluso las aparentemente malas, para cumplir sus propósitos. Recuerda esto al ver las noticias o enfrentar dificultades personales. Dios está obrando en cada detalle. La soberanía divina también nos da la confianza de que el mal no tendrá la última palabra. Satanás puede ser el príncipe de este mundo por un tiempo limitado, pero su fin está cerca. Apocalipsis 20 promete su derrota final, cuando Jesucristo reinará en justicia y gloria. Esta promesa es la razón por la cual los cristianos pueden vivir con esperanza, incluso en medio de tribulaciones. Además, saber que Dios es soberano nos inspira a orar con más fervor. Cuando oramos, no estamos tratando de cambiar los planes de Dios, sino de alinear nuestros corazones con su voluntad perfecta. Por eso, al orar, recuerda declarar la soberanía de Dios sobre tu vida, tu familia e incluso sobre las naciones, confiando en que Él tiene el control de todas las cosas, y es precisamente esa certeza la que nos impulsa a actuar. El conocimiento de la soberanía de Dios nos llama a vivir de forma vigilante y obediente, firmes en la palabra y preparados para lo que está por venir. En el siguiente punto, veremos cómo los cristianos pueden responder a estos tiempos desafiantes con acciones prácticas que reflejen su fe y confianza en Dios. Ante todo lo presentado, los cristianos no pueden darse el lujo de ser pasivos. Estos son tiempos que exigen vigilancia, obediencia y compromiso con la palabra de Dios. Cada creyente está llamado a nutrir su relación con el Señor diariamente, dedicando tiempo a la oración, el estudio bíblico y la comunión con otros hermanos en la fe. No es suficiente solo creer, es necesario actuar en base a la fe que profesamos. Para comenzar, pasar tiempo en la palabra de Dios es esencial. Dedica algunos minutos diarios para leer las Escrituras y meditar en pasajes que fortalezcan tu fe, como el Salmo 91 o Efesios 6. Haz anotaciones, escribe oraciones basadas en estos textos y aplica las enseñanzas en tu rutina. Un ejemplo simple: al enfrentar una situación difícil, recuerda las promesas de Dios y confía en que Él tiene el control. Otro punto crucial es la vigilancia contra el engaño. Examina todo, como instruyó Pablo en 1 Tesalonicenses 5:21, y retén solo lo que es bueno. Esto significa ser crítico con lo que consumes, ya sea en las redes sociales, en el entretenimiento o en las conversaciones del día a día. Pregúntate, ¿esto glorifica a Dios o me aleja de Él? Pequeños cambios en estas áreas pueden tener un gran impacto en tu caminar espiritual. Además, este es el momento de fortalecer el amor por Dios y por el prójimo. Practica actos de bondad y servicio, ya sea ayudando a alguien en necesidad, orando por una persona específica o compartiendo el Evangelio. Estas acciones no solo demuestran tu fe, sino que también inspiran a otros a seguir a Cristo. Al fin y al cabo, vivir como sal y luz en el mundo es un llamado que no se puede ignorar. Por último,
prepárate para perseverar. Los desafíos aumentarán en los últimos días, pero quienes se mantengan firmes hasta el final serán salvos. Mateo 24:13. Busca fortalecer continuamente tu fe y ayuda a otros a hacer lo mismo. Es en este contexto de perseverancia que la certeza del juicio divino y del regreso de Cristo nos da ánimo para seguir adelante. Y ahora, ¿qué te parece compartir en los comentarios cómo te has preparado para vivir tu fe en estos tiempos difíciles? Tu experiencia puede inspirar a otros a mantenerse firmes. Vivimos tiempos desafiantes donde lo correcto y lo incorrecto se confunden, y la verdad está siendo reemplazada por verdades parciales y engaños seductores. Lo que acabas de leer no es solo una reflexión sobre los últimos días, es una advertencia que señala la urgencia de actuar, de estar preparado y de comprender profundamente lo que la palabra de Dios nos revela. El engaño no es algo que vendrá, ya está aquí, activo, moldeando pensamientos, actitudes y decisiones. La pregunta es, ¿qué harás al respecto? Primero, no te engañes pensando que puedes enfrentar todo esto solo. La Biblia nos da las herramientas necesarias, pero eres tú quien necesita usarlas. La armadura espiritual mencionada en Efesios 6 no es solo una metáfora, es un manual de supervivencia. El cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el escudo de la fe, el casco de la salvación, la espada del Espíritu y la oración constante son indispensables para resistir al príncipe de las potestades. ¿Estás realmente equipado para esta batalla o has descuidado estas poderosas armas? Segundo, nunca subestimes la importancia de estar vigilante. El engaño se esconde en los detalles, en las verdades a medias y en mensajes que parecen inofensivos. Como cristiano, tu responsabilidad es examinar todas las cosas a la luz de las Escrituras. Esto significa no solo escuchar sermones o consumir contenidos cristianos, sino verificar si todo eso está alineado con la palabra de Dios. Muchas veces, lo que suena agradable a los oídos puede ser la estrategia del enemigo para alejarte de la verdad. Además, es momento de invertir en una relación profunda con Dios. Esto va más allá de asistir a la iglesia los domingos o hacer oraciones rápidas. Se trata de buscar su presencia diariamente, con sinceridad, y permitir que el Espíritu Santo transforme tu corazón. ¿Has dedicado tiempo hoy para escuchar la voz de Dios? ¿O será que las distracciones del mundo han ocupado tu día? Recuerda, los tiempos difíciles exigen una fe inquebrantable, y esta fe solo se fortalece cuando estamos conectados con la fuente, que es Cristo. Otro punto fundamental es la acción práctica. La fe sin obras está muerta, Santiago 2:26, y los últimos días exigen que seas un ejemplo vivo de lo que crees. Esto puede significar compartir el Evangelio con alguien que está perdido, ofrecer ayuda a quien lo necesita, o simplemente ser un punto de luz en un ambiente lleno de oscuridad. No pienses que tus acciones son demasiado pequeñas. Dios usa cada acto de obediencia para realizar grandes cosas. Por último, entiende que todo lo que se ha dicho aquí no es motivo de miedo, sino de esperanza. La soberanía de Dios garantiza que, por más oscuros que sean los tiempos, la victoria ya le pertenece a Cristo. El Apocalipsis no es solo un libro de profecías, sino una promesa de que el mal será derrotado de una vez por todas. Tu parte es mantenerte firme, con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de tu fe. Ahora te pregunto, ¿qué harás con todo esto? ¿Dejarás que estas palabras se pierdan en el ajetreo del día a día o decidirás aplicarlas paso a paso en tu vida? ¿Estás dispuesto a enfrentar el engaño con la verdad, vivir una fe genuina y estar preparado para lo que viene? Escribe en los comentarios cuál de estas acciones sientes que necesitas empezar a implementar hoy. Tu decisión puede inspirar a otros a hacer lo mismo. Y por supuesto,
No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así, seguirás aprendiendo más sobre las profecías bíblicas, entendiendo las señales de los tiempos y preparándote para vivir la plenitud del plan de Dios. No te quedes fuera de este camino de fe y discernimiento. Hay mucho más por venir y no querrás perdértelo. Que Dios bendiga tu vida y fortalezca tu fe en cada paso.